lo social en el cuerpo. Así que ya le damos la bienvenida al doctor en Ciencias Sociales, Eduardo Galac. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿cómo estás, Marita, Gonzalo? Muy Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Con el frío. Recordamos también que es investigador del CONICET. Escucho un poco de retorno, digo. No sé si eso se puede cambiar. Ahí está. Sí, tendrías que bajar un poquito tu volumen para no tener tanto... Perfecto. Y ahí estamos. Bueno, arrancamos entonces con tu columna de hoy, que nos interesa, que vas a hablar de lo social del cuerpo. Exactamente. Bueno, en principio, gracias acá por la invitación de poder dialogar con ustedes. Y cuando pensaba cómo hacer un disparador para que empecemos a pensar esto que tiene que ver con el lugar del cuerpo en la sociedad, pero también cómo incorporamos lo social, cómo nos vamos haciendo cuerpo en lo social, decía, bueno, como no nos conocemos y un poco para empezar a conocernos, hay dos cosas que puedo suponer antes de este diálogo. Uno es que parece una vida, pero que tenemos cuerpo, ¿no? Y eso hay un punto ahí que voy a querer después hablar, ¿no? Reconocer que tenemos un cuerpo y que por eso existimos, primer punto. Y lo segundo, no sé si somos todos y todas los que estamos escuchando y viendo este streaming argentinos o no, pero por lo menos que compartimos parte de lo que llamamos la cultura argentina, ¿no? Y entonces quería como primer punto, como primera columna, pensar esto de qué significa el cuerpo argentino. Y que muchas veces es definido por ciertos sentidos comunes que nosotros tenemos, pero también cómo nos ven de otros lados, ¿no? Y quería comenzar un poco jugando con esta pregunta. Imagínense que cae un marciano acá y hay que definir nuestra corporalidad. ¿Qué cosas piensan ustedes que caracterizan la corporalidad argentina? Los argentinos somos muy efusivos, me parece. Bien. Cuando nos gusta algo somos muy efusivos y cuando no nos gusta también. Bueno, yo creo que... También por la positiva y la negativa. Como que puedo agregar algo dependiendo también del lugar. Pero yo creo que hay algo que nos... si podríamos tener un denominador común, somos bastante amigables. Somos bastante... Amigueros. Amigueros, claro. Sociables. Sí, como que nos gusta también esto un poco del contacto. Saludamos bien. Con un abrazo, en algunos lugares con beso, con la mano. Me encanta, me sirve todo lo que estamos usando como disparador, porque primero muchas veces cuando pensamos en la identidad, que es una palabra que vamos a usar mucho en la columna, a veces está en cómo nos definimos, pero también está en cómo nos ven, ¿no? Y desde afuera muchas veces nos ven, no sé, representaciones sociales de la Argentina y aparece, por ejemplo, el tango, como si todos bailásemos tango, ¿no? El de afuera piensa que Argentina igual tango, y es una cosa muy porteña, muy clasista, muy de una época. A mí me pasó... pero nosotros también a veces nos definimos de otras maneras, y me gustó los ejemplos que fueron poniendo porque, bueno, estamos en vísperas del Mundial de Fútbol Masculino, momento en el cual los y las argentinas parecería que es el momento más nacionalista que tenemos, el momento en el cual nos reconocemos más argentinos, ¿no? Ahí es cuando aparece la efusividad. Entonces me pareció un buen momento para pensarnos qué significa esto de lo argentino. Y como bien decían Marita y Gonzalo, bueno, la verdad es que la proximidad física nos caracteriza, ¿no? O sea, esto de saludarnos con un beso, por ejemplo, y ciertas cuestiones de lo efusivo. Digo, si nos acordamos, por ejemplo, cómo festejamos el Mundial pasado, digo, ya que estamos hablando de fútbol, muy posiblemente el abrazo con un desconocido aparezca entre las definiciones que tenemos. Y entonces quería partir por ahí porque hay algo que tiene el fútbol argentino y que yo creo que tiene la cultura argentina, y no sé cuál es el límite entre uno y otro, que es lo que se llama la cultura del aguante, ¿no? Esta idea de resiliencia que tenemos los argentinos, de poder adaptarnos constantemente, de poder soportar, pero que también eso nos caracteriza como pasionales, ¿no? O sea, como, por un lado, uno puede decir lo sufrimos, pero por el otro, bueno, disfrutamos de ese sufrimiento, ¿no? Con lo que tiene que ver con
otra vez volviendo al caso del fútbol, el llanto liberador que cuando salimos de campeones y al mismo tiempo decir los 40 años que esperé para salir campeón, o sea, todo el sufrimiento que viene atrás. No podemos ser del todo felices ni tampoco ser del todo tristes, porque también algo que caracteriza a los argentinos, podríamos decir, es que en momentos de crisis, de situaciones, aparece ahí también el humor y otras condiciones para salir. Y a mí me parecía interesante, digo, cuando preparaba la columna recordaba un libro, ya tiene 25 años, un libro de Marcos Aguinis, que se llamaba El atroz encanto de ser argentino, ¿no? Que jugaba justamente con esta duplicidad, ¿no? El atroz y encanto, ¿no? Como algo malo y algo bueno, porque ser argentino de alguna manera pasa todo el tiempo eso. Celebramos capaz la trampa, ¿no? La mano del Diego nos caracteriza y la sentimos como identitaria, el ventajero, el pillo. Y bueno, hay que reconocer, estamos a 40 años del gol con el Diego con la mano de Dios y lo celebramos, pero en la mirada de Aguinis, bastante clasista, como es gran parte de su literatura, él define lo argentino en un punto por la única palabra que puede formarse con las mismas letras que argentino. ¿Saben cuál es? No. Ignorante. Si uno juega con las palabras, la única. Y la verdad que justamente quiero combatir un poco esa idea de que argentino es ser ignorante, ¿no? Él hacía ese juego de palabras y que el atroz encanto, hay una fascinación quizás por ciertos problemas que tenemos, pero que hay muchas cosas para reivindicar de esto, de ser argentino. Y a mí, digo, para traer un poco lo social en el cuerpo, a mí siempre me fascinan algunas expresiones que tenemos de lo argentino en el cual ponemos sentido sobre el cuerpo. Poner el pecho, transpirar la camiseta, Aguantar tener las aguante, balas. arrugar, pecho frío. No sé si se les ocurre alguna. Aguantar las balas, hay algunos. Sí, es una. Bien. No, en este momento no se me ocurre. Te agarré desprevenido en esta. Sí, 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 sí. pero era poner el pecho, hacer el aguante. Gonza me está haciendo el aguante ahora. Aprendés por el lomo. Oh. Bien, bien, me gustó. Hay dos cositas que a mí me parecen interesantes. Una, un tiempo viví en Brasil y me fasciné con la idea de que nosotros le decimos pecho frío a lo que en Brasil se llama pies fríos. Ah. Y tiene que ver con sus condiciones de caminar en la playa y demás, pero me parece interesante cómo hay una relación con el cuerpo diferente. Pero una palabra que usamos mucho y que sobre eso tenía ganas de conversar con ustedes es poner el cuerpo. Ujú. Digo, muchas veces el argentino se caracteriza por poner el cuerpo, que tiene que ver con lo deportivo, puede ser, pero también funciona para la militancia, para la política, para el trabajo, para la maternidad. Y ese poner el cuerpo en Argentina significa, por un lado, un compromiso profundo y por el otro, cierta idea de sacrificio, ¿no? Y de protección se me gustaba la idea de hace. pensar si ser argentino. ¿Cómo? Y de protección. ¿Qué hace uno cuando quiere proteger a alguien? Se pone su cuerpo por delante, ¿no? Tal cual, tal cual. Casi como un sacrificio, como puede ser un guardaespaldas, ¿no? O sea, Eso. poner el cuerpo, digo, que puede ser en la militancia, digo, muchas veces es ir a la marcha a poner el cuerpo, o puede ser también, digo, en la música, una característica argentina es el pogo, Ujú. ¿no? O sea, Sí. es ir a celebrar la música con el cuerpo. El pogo más grande del mundo. Exactamente, digo, y lo celebramos, y es argentino, y lo reivindicamos. Eduardo. Y entonces hay una cosa. ¿Cómo, perdón? Sí, no, que con respecto a eso te quería consultar si con justamente esto, la frase, el dicho de poner el cuerpo, por ahí puede llegar a tener algo de un personalismo, algo de decir, yo pongo el cuerpo, o sea, decir, bueno, vos no, yo puse el cuerpo. O sea, también puede llegar a tener algún tipo de sí. connotación. Mira, hay algo que en otra columna, si ustedes quieren, lo podemos profundizar, pero
La palabra cuerpo tiene, para mí, encierra un conjunto de metáforas o inclusive contradicciones, porque cuerpo parecería ser lo más individual que tenemos. Este cuerpo lo tengo yo y no lo tienen ustedes, pero también en el diccionario, en el uso cotidiano, hablamos de corporaciones. Es el conjunto de cuerpos. Y un conjunto de cuerpos puede formar un cuerpo, el cuerpo colectivo de la nación, el cuerpo de la raza, etcétera. Entonces, individual y colectivo en lo corporal a veces se diluye. Y entonces hay algo ahí también de poner el cuerpo en lo individual, pero también muchas veces lo usamos en cuestiones colectivas, insisto, la Ujú. música, en el juego, o en la militancia, o en el fútbol, o en muchas situaciones. Y ya que me metí en algo que tiene que ver con definiciones, ya que hablé de las corporaciones y demás, eh, a mí siempre me resulta como punto de partida importante decir que la palabra cuerpo en el diccionario de la Real Academia Española es la palabra que, mientras la mayoría de las definiciones tienen entre 2 y 5 definiciones, acepciones, la palabra cuerpo tiene 105. O sea, es imposible definir lo corporal. Si uno va y busca en los primeros diccionarios de la lengua castellana, por ejemplo, hay uno muy conocido de 1611 que se llama El Tesoro de la Lengua Castellana o Española, dice, bueno, es lo material de la vida. Hay otro también del 1400 que refiere al cuerpo como la materia orgánica o como los restos mortales, ¿no? La idea de cadáver. Pero quería traer un diccionario que a mí me resulta muy interesante, que es un diccionario que se escribió en 1910 con motivo del centenario de la República para ser publicado en España, que se llama Diccionario Argentino Ilustrado. O sea, es los argentinismos hace 100 Sí. años, y aparecen ahí varias palabras ligadas al cuerpo, algunas en desuso, ¿no? Por ejemplo, cuerpear como una manera de sacar el cuerpo, o cuerpazo como aumento de cuerpo, pero algunas que yo por lo menos no sabía que eran bastante argentinas, como por ejemplo muy suelto de cuerpo, Ujú. despojado de compromiso sería, y en cuerpo y alma, que es un compromiso sin restricciones, que es en parte esto que estábamos recién hablando de poner el cuerpo. O sea, poner el cuerpo es hacerlo en cuerpo y alma. Eso me resulta muy interesante porque por lo menos yo no sabía que habla del argentinismo, así como otras que van desde poner el huevo, bancársela, arrugar, ser careta, ser blando, ser duro, poner el pecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay un punto ahí que me parecía interesante para traerles, que es, en Argentina el cuerpo no es solamente biología, es una forma de medir el carácter, es una forma de presentarnos socialmente. Y en ese sentido me parecía interesante dialogar con ustedes en esta columna de lo social en el cuerpo, ¿qué es esto del cuerpo argentino, no? Me quedó un poco, Y Eduardo, disculpa, me quedó un poco ahí esto, lo de cuerpo y alma, ahí como ya podemos hablar un poco más de lo religioso, se podría decir ahí cuando decimos cuerpo y alma. Bueno, los que creemos en lo que somos católicos decimos, bueno, el alma es lo que se va cuando dejamos el cuerpo acá en la tierra. En la parte espiritual. La parte espiritual, claro. sí, la historia argentina, una de las grandes características que podemos decir comparando con otros países, y estoy haciendo un juego libre, es que muchas veces justamente espíritu y alma se confunden. Esto es algo, por ejemplo, que recién he hablado de un diccionario de 1910, pocos años antes, cuando fue la ley 1420, la ley de educación, que generó el sistema educativo, fue discutido, que es lo espiritual de la educación. Si eso tiene que ver o no con lo religioso. En Argentina, moral, espíritu y alma a veces se nos confunden. Y en otros países está eso bastante más distinguido. Entonces, yo creo que en cuerpo y alma, muchas veces utilizamos la idea de alma no en un sentido religioso, sino en un sentido más bien, como recién decía Marita, espiritual.
Y eso tiene que ver con que tradicionalmente parte de esto que entendemos, digo, de esto que recién decía de que el cuerpo no es solo físico, sino también una manera de pensar el carácter, tiene que ver con que en general pensamos la corporalidad en dos dimensiones. En la dimensión de tengo un cuerpo, como arrancaba diciendo, parto de la idea de que todos tenemos un cuerpo, pero además soy un cuerpo. Y no necesariamente es lo mismo. A veces poner el cuerpo es estar físicamente ahí presente, poniéndole el pecho a las balas, para usar palabras que hemos hecho, o a veces es poner el cuerpo es en las ideas, en defender una idea, y tiene que ver más con lo espiritual. Por eso me parece interesante el en cuerpo y alma, porque ser argentino muchas veces está borrado el límite del cuerpo solo como fisicalidad. A veces, por ejemplo, pensamos, digo, para caer en un ejemplo muy sencillo, todo argentino piensa que alentando a tu equipo va a funcionar mejor. Inclusive desde tu casa frente al Sí, televisor, que no te están escuchando, pero lo creemos. ¿Por sí. qué? Porque espiritualmente creemos que no hay tanto límite con el cuerpo que está ahí pateando una pelota. Y ese fino borde que a veces nos dibujamos eh, entre cuerpo y alma, a veces se nos desdibuja y estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces a veces tenemos un cuerpo, también a veces somos un cuerpo, digo, en estas cosas que a veces nos encontramos, por ejemplo, ahora en particular en vísperas al Mundial de Fútbol. Y si me permiten una reflexión final Sí. que me parece importante, porque si no, digo, no quiero caer en la de Marcos Aguinis de que el sinónimo argentino es ignorante, no quiero caer tampoco en celebrar absolutamente todo, porque si vamos a pensar esta idea de el cuerpo argentino, también el cuerpo argentino actual no sabe lidiar, por ejemplo, con la derrota. Tenemos cierta fragilidad, estamos asociados a la ansiedad, al agotamiento, al burnout, al cansancio social, y también, y esto me parece importante, la caricaturización que se hace del cuerpo argentino, que nos hacemos del cuerpo argentino, es un cuerpo blanco, europeo, delgado, musculoso, moderno, y todo eso implica cierta invisibilización de nuestra historia afro, de los racismos negados. Decimos que en Argentina no hay racismo, cuando es una mentira atroz, el gordo-odio naturalizado, los estereotipos estéticos, los clasismos corporales. Hay un conjunto de dimensiones que nos representamos como viniendo de los barcos, para usar frases mal hechas, y, en rigor de verdad somos un conjunto de dimensiones muy diversas, muy pluriculturales, que elegimos representar de manera dominante de una manera, pero que también lo heteronormativo nos juega, esa idea de lo católico como representante de todo, y también cierta idea del cuerpo como productivo, que el cuerpo no puede ser ocioso o no puede ser fruto de goce. Tal vez también esa sea una manera de pensar el cuerpo argentino, ¿no? El abrazo, el aguante y también los modos de sentir el cuerpo. Y Eduardo, y esto, bueno, que estás hablando de, siguiendo con poner el cuerpo, siempre lo relacionamos con algo terrenal, con poner el cuerpo en territorio. ¿Y cómo analizás, cómo interpretás en la era digital, en esto de estar en una pantalla, hablar a través de una pantalla? Está bueno el punto. A ver, en principio, a mí me gusta distinguir cuerpo de físico. El físico tiene una relación con lo material y la presencialidad cara a cara tiene una serie de connotaciones. El abrazo es irreemplazable de manera virtual, etcétera. Pero yo creo que las corporalidades también se juegan, digo, en esta videollamada que estamos teniendo, en estos diálogos. La corporalidad trascende solo lo material. Y nosotros lo podemos pensar por la positiva, digo, la posibilidad de encontrarnos, estamos a kilómetros de distancia, pero podemos dialogar. También por la negativa. Digo, mucha de la violencia digital, que aunque sea virtual y esté ahí en las palabras o en los bytes, en los caracteres, duele en el cuerpo. Y cuando pensamos, por ejemplo, en el bullying sistemático que muchas personas realizan, los haters, bueno,
todo eso, aunque sea del orden, vamos a decirlo de una manera muy general, de lo espiritual, de la palabra, afecta la fisicalidad del cuerpo. Y entonces también ahí es importante. En ese sentido, Argentina no es ajeno a lo que pasa en el mundo, ni tampoco en ese sentido, existen procesos muy argentinos respecto, no sé, del bullying y demás. Sí es cierto que como sociedad muchas veces negamos o tendemos a minimizar problemas que son estructurales. Por ejemplo, el del racismo o, por ejemplo, el del bullying escolar, diciendo, bueno, siempre hubo un poco de chistecito, ¿no? No es lo mismo un chiste que lastimar a una persona, digo. Y ciertas discusiones que en algún momento tuvimos, por ejemplo, de qué duele más, una piña o un insulto, y por ejemplo, con todo lo que tuvo que ver con la reivindicación de ciertas banderas ligadas al género, y nos dimos cuenta que no es necesario el acceso carnal para que exista un acoso y un abuso, de la misma manera podemos pensar otras dimensiones de las violencias. Y entonces, no es necesario la presencia física para que tenga un dolor corporal. Y las redes eso lo manifiestan muy bien. Sí, totalmente. Y hoy estamos viviendo también tiempos muy violentos en ese aspecto. Eduardo, muchísimas gracias, nos encantó la columna, esperemos tenerte semanalmente. Ojalá que nos sí. Estamos hablando. Bueno, dale. Un abrazo. Un abrazo para vos. Gracias por poner el cuerpo. Era el doctor Eduardo Galac, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, hablando sobre el cuerpo en lo social.